Has comentado tantas cosas que yo creo que yo no sé si tienes algo más que añadir, porque te iba a preguntar con cómo empezaste a politizarte, pero ya lo has dicho, a partir del 15M y de la pandemia, has dicho, ¿no? Sí, a ver, la política en realidad no me ha interesado nunca. Y cuando me ha interesado, lo que me ha empezado a interesar ha sido destruir la política, ¿sabes? O sea, mi objetivo ahora mismo no es ser antipolítico lo más posible. Yo, si no existiera la política, creo que todos viviríamos mejor, porque lo hemos demostrado muchas veces. Al final, cuando nos dejan solos, nos organizamos maravillosamente. Lo vimos en la pandemia, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto con los fuegos, incluso en los accidentes del Albia, los primeros que han llegado siempre han sido las personas, ¿no? Entonces, al final, creo que los políticos no nos hacen falta, salvo para enfrentarlos a otros políticos, y a nivel internacional, pues bueno, pues sí, me gustaría que alguien de la talla de Trump pudiera ponerse delante de Trump a pararle los pies a Trump cuando quiera hacer alguna perogrullada. Y lo mismo te digo con Putin y lo mismo te digo con Van den Leyen, ¿no? Hace falta un hijo de puta que enfrente de otro hijo de puta para estar al mismo nivel y poder ganar una batalla a favor nuestro, ¿no? Entonces, a lo mejor para eso, pues sí necesitamos pagarle un sueldo a una serie de hijos de puta que sean capaces de defendernos, pero siempre y cuando nos aseguremos de que su objetivo es defendernos a nosotros. Si no, yo no quiero pagarle un puñetero euro. Al pueblo, correcto, y no a sus intereses. Correcto. A eso es a lo que voy. Entonces, ¿el contenido es político? Pues sí, pero te confieso que me gustaría hablar más de cómo hacerme pastor y vivir una vida tranquila. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que el sistema no me deja. El sistema no me deja. Claro. Entonces, voy a englobar entonces las dos preguntas que tenía en una. Vale. Tu opinión sobre el régimen de 78 y sobre la Unión Europea y otros organismos. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que representan al pueblo? No. Ya lo has dicho, pero bueno, a sus intereses oligárquicos. ¿Cómo? En una palabra. ¿Cuál sería la alternativa? Sí, dime. En una palabra, son un timo. O sea, yo era un gran europeísta, ¿eh? Yo era, fíjate lo que te digo, yo estuve en el 15M, pero yo era monárquico, yo era europeísta y, bueno, yo hablo varios idiomas y he pasado parte de mi formación y de mi carrera laboral, he pasado en el extranjero y a mí el concepto de Europa me pareció siempre una maravilla poder quitarnos de en medio todos los problemas burocráticos que plantea una frontera y poder trabajar en Alemania de la misma manera que trabajamos aquí, o irte a Suiza, o hacer turismo, o poder intercambiar bienes y conocimiento con esa facilidad que nos ha dado Europa dentro de lo que es nuestro continente, ¿no? Pero, claro, yo en esa época, cuando yo era europeísta, cuando entramos en la Unión Europea, yo con la edad que tengo viví el cambio de la peseta al euro. Entonces, ¿Y yo? Entonces, bueno, pues ahí ya apuntaba maneras. El tipo de cambio que hicimos con la peseta al euro ya salimos perdiendo un poquito. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta, nos quedamos un poco cegados por todas estas cosas buenas que nos prometieron que iban a pasar y que al principio sí que es cierto que en comparación a lo que había, pues empezaron a pasar. Pero claro, después nos hemos dado cuenta de que esa bola de nieve se ha hecho una bola enorme y ahora mismo es algo que no se puede parar. Pero no se puede parar. El problema de la raíz, para mí, está siempre en el mismo sitio, en la ciudadanía. Porque en la ciudadanía no estamos sabiéndonos plantar delante de nuestros políticos a nivel regional ni a nivel nacional, y no te cuento ya a nivel internacional, en ese gran organismo que es Europa, sobre el que si no somos casi capaces de cantarle las cuarentas al alcalde del pueblo, imagínate controlar a toda la panda de políticos que hay allí, internacionales, con todas las mafias y las relaciones y las presiones y las cosas que habrá entre ellos para conseguir pues los bienes que miran por ellos, ni siquiera por sus respectivos países. Y España no es una excepción en eso. Los políticos que hemos llevado nosotros a Europa no miran por nosotros. No tenemos forma de auditarlos e incluso muchas veces, como ya se ha demostrado con el acuerdo Mercosur, en España nos dicen una cosa y en Europa votan la contraria y nos dejan vendidos, como han dejado a todos nuestros agricultores, ¿no? Entonces, precisamente quería comentarte eso. Ha salido una noticia que hace unos días 500 tractores en Madrid protestando contra Mercosur. Hace unos días, sí. Ojalá sirva para algo. Ojalá sirva para algo, para visualizar que sin nuestro campo español nos quedamos sin soberanía.
de como sin comer no nos vamos a quedar, porque a los políticos les interesa que como buenos cerditos sigamos produciendo. Pero lo que sí que vamos a perder es nuestra soberanía, porque una necesidad básica como es comer y estar sanos, nos la van a reemplazar por lo que nos quieran vender importado desde fuera. Y el problema es que a día de hoy todavía tenemos la opción de elegir comprar en local y comprar a nuestros agricultores. Pero como consigan mandar a la ruina a nuestro campo y que a un agricultor no llegar a fin de mes y no poder él mantener su actividad agraria, nos vamos a quedar sin agricultores y nos vamos a quedar vendidos a esa Europa que ya ha demostrado que no mira por nosotros. Entonces, es el mejor ejemplo del comienzo del fin de la soberanía nacional, de la independencia y de la permanencia a largo plazo de nosotros, de los diferentes pueblos. Correcto. Esto puede aplicarse también a la energía, por ejemplo, cómo las nucleares quieren cerrarlas. Correcto. Cuando muchos países soberanistas, como incluso Burkina Faso, creo, países que están empezando a tener soberanía, están planteándose tener energía nuclear. Sí, bueno, la propia Alemania está volviendo a la energía nuclear después de esta locura que hemos tenido antinucleares, ¿no? Cuando es una de las energías más limpias que hay. No es limpia porque genera un residuo, pero la proporción de energía que genera respecto al residuo que genera la hace de las más limpias que hay, ¿no? Y nos ha surgido una locura que no hemos votado ninguno, no nos han preguntado a ninguno si queríamos tirar hacia esa locura que nos han metido de quedarnos sin nucleares y ahora pues vamos a empezar a pagar el pato, ¿no? Bueno, el primer pato lo pagamos el año pasado con ese famoso apagón histórico que tuvimos en España que no se había visto nunca, ¿no? Totalmente. Hay quien dice que se debía a que Francia cortó el suministro, mejor dicho, lo que pasábamos a Francia, él dejó de recibir, según dicen algunos técnicos, yo no lo sé, la verdad, no soy un experto. Otro es que había demasiado solar en ese momento, había habido avisos anteriormente, no lo sé. El caso es que ha pasado casi un año y seguimos sin saberlo. Sí que están investigando, ¿eh? Ese es el problema, que es que no llegamos nunca a saber las cosas. Y si no sabemos las cosas, tampoco podemos pedir responsabilidades. Y si no pedimos responsabilidades, nadie le va a tener miedo a las consecuencias de sus acciones y estos tipos van a seguir haciendo toda la mierda que hacen. Y da igual si es PP, si es PSOE, lo venimos viendo desde el 78. Cada vez hemos ido a peor y lamentablemente sospecho que aún nos quedan caminos aún más tortuosos por recorrer, porque lo que se nos viene encima, telita. Correcto. Para los suspicaces, fijaos qué fascista es Ilus Urbanita, que está reivindicando una democracia radical. Cuidado, ¿eh? Correcto. Correcto. Sí, yo ya no sé ni lo que reivindico, ya te digo, porque tengo ideas parciales de casi todo. No soy capaz de definir un solo modelo, porque todos los modelos para mí tienen cosas que me gustan y todos los modelos tienen cosas que no me gustan. Pero lo que sí que tengo claro es que lo que no me gusta seguro es lo que tenemos ahora y que hay que cambiarlo. ¿A qué hay que cambiarlo? A lo mejor no te voy a dar una respuesta irrefutable y que nadie le ponga pegas, pero lo que tenemos ahora seguro que no vale. Seguro que no. Tenemos una Comisión Europea, por ejemplo, que no es elegida por los europeos, sino Correcto. indirectamente por el Parlamento Europeo, que a su vez son listas elegidas por ellos mismos a base de trepar. Correcto. Un pifostio. Correcto. Y quería comentar que fue ayer mismo lo de la manifestación. No hace unos días, fue ayer mismo. Sí, correcto. Fue ayer miércoles, sí. 2.000 según gobierno, 8.000 según los convocantes. Yo creo que estuvo más cerca de los 8.000, sinceramente. Por lo que he visto, cuenta que solo tractores había 500. Eso quiere decir que solo conduciendo había 500 tipos allí. Cuenta que había muchísima más gente alrededor. Entonces, bueno, ya sabemos que esos cálculos del gobierno, como se suele decir, ¿no? Si lo dice el gobierno, haz lo contrario. Entonces, si lo dice el gobierno, es que es mentira. O sea que... En todas las manifestaciones pasa lo mismo. Dicen una cifra y luego... Aquí dan menos. Yo donde lo leí la primera vez decían 500, aquí pone 367, pero yo leí 500 también, sí.
Sigue siendo mentira. O sea, viendo la gente que hay, si piensas que solo 367 eran conductores de tractor, la proporción no podía ser 2000. Ni de broma, vamos. Correcto. O sea que... Y así con todo. Así con todo. Es que ese es el problema, que así con todo, porque no tenemos control, no tenemos fiscalización y no hay forma de cantarle las 40 a un político. Ni, ya te digo, desde un alcalde, ¿eh? Es que desde un alcalde. La única ventaja es que el alcalde sabes dónde vive y en un acto de locura puedes ir a pegarle un palo en la cabeza cuando salga de su casa. Pero a una von der Leyen o a un Sánchez no llegas, no puedes. Correcto. Que no es una apología de la violencia, ¿eh? No hay que recurrir a la violencia en ningún caso. Pero es que pasa como la falsa dicotomía. Yo, en los últimos tiempos, yo siempre he sido una persona pacífica, que no pacifista, y en los últimos tiempos he llegado a entender cómo alguien puede llegar a un extremo en que la única salida le parezca el acto violento, porque es que nos están apretando muchísimo, muchísimo. Y hay gente que a poco que tenga un poco de mala suerte, su situación puede ser muy grave. En todos los sentidos, sí. En todos los sentidos. Tan grave como, bueno, este agricultor que el año pasado, en las manifestaciones que hubo de agricultores también por el mismo problema, pues metió su tractor en la aljafería de Zaragoza, un chaval joven, un chaval con fuerza, un chaval con ganas de ganarse la vida de forma honrada, aún pagando sus impuestos, y como fue el que metió su tractor y al que era más fácil de identificar, pues quisieron dar ejemplo con él y empezaron a apretarle la soga al cuello, literalmente, con inspecciones de Hacienda, inspecciones de trabajo, inspecciones de medio ambiente, con impuestos, con multas, con cosas así, y hasta el punto de que este chaval pues decidió dejar esta vida y quitarse en medio, ¿no? Entonces, es una figura que entre los agricultores removió muchas conciencias porque le llevaron a un extremo en que no pudo más. El problema es que hay muchos más que están así, y no solo agricultores, los hay en todos los gremios. Estamos perdiendo autónomos y cerrando empresas a unas velocidades que dan vértigo pensar que nos están apretando de tal manera que todos preferimos cerrar, cuando solo es cerrar, ¿eh? Y hay muchos que se quitan. Entonces, bueno, pues es un poco la razón también por la que los agricultores están saliendo ahora, ¿no? Porque ven las orejas al lobo y no quieren llegar tan lejos en eso de que les aprieten como para querer ser drásticos con sus propias vidas, y dicen, bueno, pues ahora que todavía podemos hacer algo, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a salir a la calle y vamos a hacer algo. El problema es que el resto de la población deberíamos tomar ejemplo, porque es mejor preocuparse, o sea, ocuparse antes que luego tenerse que ocupar de buscarse las castañas y tener que aceptar cualquier cosa que te ofrezca un político por delante, aunque no sea lo más conveniente para ti. Correcto. Y lo que dices de los cierres y tal, solamente hay que pasarse por un barrio cualquiera y ver la de tiendas cerradas que hay, que es cierto que es multicausal, influye mucho también en Internet, los centros comerciales y todo eso, pero los impuestos también, es un factor importante también. Sí, es un factor importante y hay muchos autónomos que están teniendo que cerrar por la cantidad de inspecciones, por la cantidad de nuevas normas, por la cantidad de pues la tontería del sueldo mínimo interprofesional. A muchos les ha hecho cerrar, porque eran empresas que necesitaban una persona más y al tener que subir determinados sueldos, pues no se la han podido permitir, no han llegado, no han sido competitivos y han perdido toda la ventaja que tenían, ¿no? Entonces, bueno, en la era actual hay muchos negocios que no dependen de una ubicación física y que hay gente que se está pudiendo ir al extranjero a hacer lo mismo que hace aquí, pero en un entorno más beneficioso, pero hay mucha gente que tiene su actividad ligada a su local, a su tierra, a su terreno o a su pequeño taller, ¿no? Y a esos también le están pisando el cuello y también les están poniendo las cosas difíciles. Sí, es cierto que el sueldo, que el salario mínimo puede ser positivo para los trabajadores,
pero también puede beneficiar más al gran capital que al pequeño, porque al final es el pequeño el que pierde la pugna contra el grande en el pago de sueldos. Eso es algo que hay que Claro, tener en cuenta. claro, al final una macroempresa de estas que tienen miles de empleados se puede permitir pagar un poquito más a los que menos cobran. Pero un pequeño empresario que tiene 3 empleados y que llega justito a fin de mes, que hay muchos pequeños empresarios que cobran menos que sus propios empleados, porque el empresario cobra después de haber pagado todo lo que hay que pagar. Entonces, estas macroempresas pues tienen macroproductos también y generalmente son macroempresas porque venden algo que todo el mundo necesita y hacen buen negocio con ello. Pues estas macroempresas aplican la norma, le pagan a todo el mundo un poco más de dinero, suben un tanto los precios y lo tienen lo comido por lo servido. Pero el pequeño empresario, el pequeño autónomo, que tiene pequeños clientes también y que su volumen de negocio no puede permitirse un margen muy amplio de cambio o de bajada de facturación, pues a ese le hacen polvo. A ese le hacen polvo. Bueno, Luz Urbanita, ha sido un placer. Tengo Igualmente. asuntos que hacer. Perfecto. Y ¿de qué te gustaría que hablas en los próximos programas? Que es una costumbre que tengo. Pues mira, esto de la rebelión fiscal, si quieres un día lo ampliamos, porque quizá hemos hablado poco de ello y la gente a lo mejor no se ha quedado con la copla, pero a mí me parece una herramienta muy útil. Y yo llevo 3 años practicándola y prácticamente tengo ya una técnica desarrollada. Y como te digo, un poco en la intención esa de dar ejemplo y no dar lecciones, pues he ido yo practicando esta rebelión fiscal, asumiendo el coste de ese 20% de todo lo que devuelves, que te lo cobra Hacienda y que te lo viene a embargar de 5 o 6 meses después. Entonces, si te apetece un día, le dedicamos un monográfico solo a eso y te cuento unas cuantas cosas. Por si alguien se anima a hacerlo también y resulta que al final somos 3 millones de autónomos los que impagamos unos cuantos recibos durante unos cuantos meses. Por ver qué pasa. Muy bien. Pues un placer, Luz Urbanita. Igualmente. Que vaya bien. Ay, perdón, que me he quedado un montón sin querer. Que vaya bien y nos vemos. Perfecto, un placer. Hasta luego. Hasta luego.